va a enrolar en sus ejércitos, las mejores tierras, las mejores cosechas van a ser para él, vais a tener que comenzar a pagar una serie de impuestos que nunca en la vida ustedes han pagado. En fin, les pinta un panorama terrible, pero a pesar de eso, ellos insisten que quieren un rey, y el argumento que presentan es: nosotros queremos ser como los demás. Eso de marcar una diferencia, como hablamos el domingo, eso como que no les iba. Nosotros queremos tener un rey como los filisteos tienen sus reyes, y los amorreos, y los cananeos. Nosotros también queremos tener nuestro rey, que nos lleva a la guerra, que tenga sus soldados, etcétera, etcétera. Y la Biblia dice que Samuel ora y le pone en el corazón, por circunstancias que todos conocemos, que tiene que ungir como el primer rey de Israel a un personaje de la tribu de Benjamín, de la familia de un tal Cis, cuyo nombre es Saúl. Y este es el primer rey de Israel, que estuvo unos cuantos años en el trono. Bueno, al principio prometía, al principio ganó alguna batallita y tal, pero tenía una característica particular, y era que era un personaje muy desobediente. Y uno dice, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, ese no es el concepto que Dios tiene de este tema. El concepto que Dios tiene de la desobediencia es durísimo. La Biblia dice que Dios llegó a desechar y le llegó a pedir al profeta Samuel: no ores más por él, porque le digo una cosa y hace otra. Quiero que sepan que cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto y tenía que entrar en la tierra prometida, uno de los enemigos que les atacó, y les atacó por detrás, por la retaguardia, fueron los de Amalek. Y el Señor le dijo: no olvides nunca lo que Amalek te ha hecho. Ha atacado a los más débiles, a las mujeres que van detrás, a los ancianos, a los niños, y esto no tienes que olvidarlo nunca. Porque no solamente eso, sino que fue un enemigo que dice que se levantó contra el mismísimo trono de Dios. Era un enemigo traicionero, un enemigo que quería incluso ganarle la batalla a Dios. Y bueno, fue una batalla tremenda, porque dice la Biblia que el mismísimo Moisés se tiene que subir a lo alto de una montaña y con sus manos levantadas se tiene que poner a interceder y a orar por el pueblo, y dice que mientras lo hacía, el pueblo de Israel le ganaba, prevalecía contra Amalek. Pero claro, los brazos de Moisés se cansaban, los bajaba, y en ese momento prevalecía, hasta que dos hombres del pueblo de Israel se dieron cuenta de que cuando dejaba de orar Moisés, se notaba en el pueblo, y automáticamente suben a la montaña, le dicen: siéntate, tú siéntate, ponte cómodo, nosotros vamos a agarrar un brazo, el otro te va a agarrar el otro, y tú sigue orando, te vamos a apoyar, que lo tuyo es orar. Y entonces dice la Biblia que mientras este hombre oraba, pues obtenían la victoria. Pero lo que está bien claro es que Amalek no fue destruido totalmente en esa batalla, sino que sobrevivió. Entonces pueden leer el extraordinario libro de Esther, donde cuenta la historia de cómo un rey, que era de Amalek, pues intenta exterminar a todo el pueblo de Israel. Pueden leer la historia, que no tiene desperdicio, es una historia extraordinaria. Bueno, pues el Señor le dice en un momento puntual de la vida de Saúl, este primer rey, que tiene que pelear contra Amalek y destruirlo. Esto está por ahí, por el capítulo 15, lo veremos más adelante, ¿no? Pero solamente quiero destacar lo siguiente. Cuando Saúl va a la guerra, él sabe perfectamente que no se le va a permitir, como en otras guerras, tomar un botín, tomar el botín de guerra y repartirlo entre los soldados, sino que tiene que desechar todo, porque Dios no le va a permitir a Saúl que tome botín de guerra, sino que de Amalek no tienen que coger ni una moneda. Lamentablemente, pues él, autorizando al pueblo, el pueblo perdonó al rey, Agag dice que se llamaba, dice que perdonó ovejas, animales, de lo más bonito, y cuando Samuel se presenta por allí y le dice: ¿y todo esto qué es? Yo creo que la orden estaba clara, ¿no? La orden es que no tenías que traer nada al campamento, ni los más bonitos de los animales, ni nada. Y la excusa que Saúl presenta, en vez de decir: oye, pues lo siento, me he equivocado, he pecado, he desobedecido al Señor, es: bueno, es que el pueblo, yo no tengo nada que ver, el pueblo lo ha perdonado para presentarlo en sacrificio a tu Dios. Y entonces cuando Samuel le dice: mira, más importante que presentar sacrificios es obedecer al Señor, que es lo que tú nunca has hecho, obedecer al Señor. Y ahora te quieres justificar
que vas a presentar sacrificios al Señor, cuando a ti, ¿cuándo te ha pedido el Señor que hagas sacrificio? A ti el Señor te dio una orden y tú no la has cumplido, y encima, en vez de reconocer, en vez de admitir que has pecado, pues como cuando David, ¿no?, se le dijo que había pecado y reconoció, pues le echas la culpa a los demás para justificarte. Esto es una actitud muy infantil, ¿verdad? Yo no he sido, yo no sé, yo no soy, pero es una actitud muy peligrosa, porque cuando uno reconoce, se arrepiente, pide perdón, Dios siempre perdona a la persona que pide perdón, ¿sí o no? Siempre. Dios se agrada en perdonar, pero lo que no le hace ninguna gracia al Señor es ver que una persona peca y que se le amonesta y que encima pues sigue incluso echándole, proyectando sobre los demás su debilidad, su pecado o en fin, su incompetencia, que fue en este caso, ¿no? Pero en el capítulo 1, que vamos a leer en esta noche, porque el libro de Samuel tiene historias extraordinarias. Hay una historia que ya veremos en su momento cuando los filisteos le roban el arca y se la llevan, lo que pasa, cómo la devuelven. Pero el capítulo empieza hablando de cómo nació Samuel. El protagonista, por así decirlo, uno de los protagonistas principales del libro. Y vamos a leer a partir del versículo 1, ¿vale? Estamos en 1 de Samuel, capítulo 1. Y dice así: hubo un hombre de una población llamada Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Efrateo era Belén, ¿me acuerdan? Él tenía 2 mujeres. Esto no es que Dios lo aprobaba, pero bueno, ustedes saben que Dios dice una cosa y luego el hombre hace otras, ¿vale? Esto no significa de que esto es correcto. Sí, el relato es este, pero no significa que este señor tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, es interesante notar porque a veces en la Biblia encontramos a hombres que tenían 2 mujeres. Y esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Generalmente con una tenían sus relaciones sexuales y otra era simplemente para tener hijos y hijos y hijos y hijos y hijos, y a una la conservaban de tal manera que no le permitían tener hijos. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque no es una cosa tan importante. La cuestión está en que esta familia, este señor con estas 2 mujeres, todos los años subían de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, aquellos personajes terribles, Ofni y Fines, que eran sacerdotes del Señor. Dice ahí subían. Muy bonito, muy bonito en Israel, que es en lo alto de una montaña donde hay una vista panorámica espectacular, y allí arriba estaba el tabernáculo que habían traído del desierto, y allí arriba fue durante mucho tiempo donde la gente subía a presentar los sacrificios, ¿vale? Entonces dice que cuando llegaba el día en el que Elcana los sacrificios, ¿vale? Entonces dice que cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno según una parte, ¿no?, que les correspondía. Pero a Ana daba una parte escogida, por no le había concedido tener hijos. Y eso en aquellos tiempos era una auténtica desgracia. Incluso algunas mujeres se recluían porque se avergonzaban de que no podían tener hijos, porque era como que estaban maldecidas. Algo habían hecho, algún pecado habían cometido, para que el Señor no les permitiera ser madres. De hecho, cuando en el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, se casa una pareja, se hace una oración especial para que ella sea madre de muchos hijos, ¿vale? Entonces, el no tener hijos era una desgracia, una especie de maldición que creían que tenían, y por eso lo pasaban muy mal las mujeres estériles en aquel tiempo, y sus maridos tenían que orar. Y hay muchas mujeres estériles en la Biblia. La esposa de Abraham fue estéril, la esposa de su hijo Isaac, la esposa de su nieto Jacob también. Ahora aquí tenemos otro caso, ¿no? Y entonces dice que su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndole, porque el Señor no le había concedido tener hijos. ¿Cuántos años estuvo esta mujer sufriendo o padeciendo esta situación? No lo sabemos. Lo que está bien claro es que la otra abusaba y se reía y se mofaba y, en fin, abusaba de esto, ¿no? Entonces dice que así hacía cada año cuando subían a la casa de Dios. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esto es una señal inequívoca de que esta mujer estaba deprimida.
Hoy en día, si fuera cualquier psicólogo, cualquier profesional, le diría, señora, usted lo que está es pasando una depresión, una profunda y seria depresión. Se le quitó hasta el apetito, que es generalmente lo que la gente bajo una depresión profunda pues hacen, ¿no? No comer y dormir mucho. Y no querer hablar con nadie, ¿no? Son los síntomas generalmente, ¿no? Entonces dice que ya no comía y su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Oye, o no se enteraba o no se quería enterar. ¿Cómo? Pero vamos a ver, tú no sabes el panorama, el ambiente que hay en la familia. ¿Cómo que por qué llora? Lo raro sería que no llorara. Lo raro sería que no llorara. Dice, ¿y por qué no comes? Dijo, es que tú no te enteras de nada. Bueno, los hombres ya saben, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una bronca que me acabas de echar hace 10 minutos, quiere que coma y estoy saltando, bailando una folía. Este no se enteraba, el hombre de la película. ¿Por qué llora? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y ahora viene, vamos, el típico comentario, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Tendría que decirlo ella en todo caso, ¿no? Tendría que decirlo ella, no tú. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, y ella con amargura, hay esa palabra, ¿no? Amargura. Dice que oró, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Bueno, hizo una cosa buena. Hay personas que en esta situación optan por quitarse la vida, optan por un abandono total de la familia y de su persona. Esta mujer hizo algo muy bueno, muy sabia, y es que su dolor, esa amargura que tenía en su corazón, se desahogó con quien se tiene que desahogar los seres humanos hoy en día, que es ante la presencia del Señor. No se encerró en sí misma, no quiero comer, no quiero vivir, no quiero hablar con nadie, sino que ella dice que derramó su alma delante del Señor. Hizo una cosa que en aquellos tiempos se hacía mucho, hizo un voto, una promesa, diríamos hoy en día, ¿no? Y dijo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida, no una temporadita. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Antes de leer el siguiente versículo, permítame decirles que en el Antiguo Testamento, en la ley, encontramos que había un voto que era el de Nazareo, no el de Nazareno. Nazareno es otra cosa. Había un voto que se hacía que consistía en no probar ningún tipo de bebidas alcohólicas y en dejarse crecer el cabello. Cuando una persona no bebía, no tocaba ningún tipo de bebida que contuviera alcohol, y lo veías con una barba y con un pelo excesivamente largo, no es que fuera un hippie de la época, sino que era una persona que con esa apariencia física te estaba diciendo que era un hombre dedicado única y exclusivamente a servir al Señor, ¿vale? La mayoría, de hecho, ni se casaban, como por ejemplo el caso de Juan el Bautista, ¿verdad? Y otros personajes más. Ustedes pueden ver también cómo Sansón, uno de los jueces más conocidos de la Biblia, pues tenía este voto, no podía probar bebidas alcohólicas, no se cortaba el cabello, como señal de su relación con el Señor. Entonces, el voto no lo hace Samuel, el voto lo hace la madre de Samuel. La madre de Samuel dice, si tú me das a mí un hijo, pues eso de que no pasará navaja sobre su cabeza significa nada más y nada menos que yo dedicaré a mi hijo todos los días de su vida para servir al Señor. Claro, eso significaba el desprenderte de él. Eso significaba el que ese niño tenía que ser criado en un ambiente diferente, porque ese niño no iba a ser ni carpintero, ni ganadero, ni otra cosa en la vida, más que un siervo del Señor. Por lo tanto, está haciendo una promesa tremenda. Pero vamos a ver cómo ella la cumplió. Dice que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí, que era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, si no estaba haciendo ningún tipo de gritería ni de espaviento, sino que era una oración en baja voz, y movía solamente sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Es decir, si el marido de ella, Elcana, el pobrecito, no daba en el clavo, este pobre menos todavía, ¿no? Dice, no, es que está borracha. Y tú eres el sacerdote, pues menudo discernimiento tienes tú, ¿no? Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no, Señor mío.
Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Es decir, las frases que aparecen de Ana antes de la oración son tremendas. Amargada de alma, atribulada de espíritu. Sí, lo estaba pasando la pobrecita francamente mal. Pero Dios se especializa en sanar corazones heridos. La Biblia dice que cuando el Señor leyó la Escritura en la sinagoga de Nazaret, la Biblia dice que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Qué bonito, ¿no? Saber que tenemos el mejor médico del alma, que es nuestro Señor Jesucristo. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Qué bonito. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, otro dato más, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, gloria a Dios. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió. Ese dato es muy bueno. Y comió y no estuvo más triste. Es decir, hay un cambio. Si nosotros oramos al Señor y venimos con nuestra alma destrozada por problemas familiares, económicos, matrimoniales, físicos, de la índole que sea, y oramos al Señor y derramamos nuestra alma delante del Señor, y oramos como dice su palabra, cuando decimos ese amén, no podemos volver otra vez a coger el peso, no podemos volver otra vez a coger la angustia y seguir con lo mismo, R que R, sino que esta mujer, oye, vamos, antes que no hacía, no comía, pues ahora voy a comer. Antes que estaba hecha polvo, ahora voy a estar tranquila y en paz. En otras palabras, esta mujer recobra el equilibrio, ¿sabes? Recobra la serenidad en su alma, en su espíritu. ¿Por qué? Porque acaba de hablar con Dios. Acaba de derramar su alma ante la presencia del Señor. Y cuando tú y yo oramos, pues oye, lo que no podemos es levantarnos exactamente igual. Entonces, ¿para qué oraste? Pues sigue orando. Si te vas a levantar de la oración y vas a seguir en esa actitud, lo mejor es que no hubieras dejado de orar, sino que siguieras orando. Y eso es lo que ella hace. Ella come, ella no está más triste, sino que hay un cambio por fuera y por dentro. Eso es muy significativo, ¿no? Y entonces, levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y se fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Si hay una parte humana, hay una parte divina. Si ella no dice, bueno, pues ahora que el Espíritu Santo me deje embarazada. No, si tú estás casada, dice la mujer, dice la Biblia, la mujer cumpla con su marido el deber conyugal. Y el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. No, es que yo estoy orando. Sí, ya, pero hija, llevas 15 días orando y tienes a tu marido a pan y agua, ¿no? Entonces, si vas a vivir como una monja de clausura, te hubieras metido en un convento, no te hubieras casado, porque la Biblia es muy clara en esto, es muy clara en esto. El que quiere vivir solo para el Señor no tiene que preocuparse de nada del mundo, ni de marido, ni de hijo, ni de nada. Pero la mujer casada, el hombre casado, pues tiene que tener cuidado de las cosas del Señor, pero cuidado también de su marido, y también de su esposa, y también de sus hijos. Dice, y si en algún momento, por mutuo, cuidado, esa palabra es muy buena, por mutuo consentimiento en el matrimonio, se decide orar juntos un tiempo, dice, para, en fin, porque hay un problema, hay una situación con un hijo, un problema familiar o lo que sea, dice, pero que después se vuelvan a unir, para que Satanás no os tiente a causa de vuestra incontinencia. Si, vamos, más claro agua, el que no entienda esto es que es tonto, vamos. Entonces, ella ha orado al Señor, ella ha clamado al Señor, pero ahora tú tienes que acostarte con tu marido, y tu marido tiene que acostarse contigo. Y tú haces tu parte, ¿vale? Y el Señor hace la suya. Esto siempre funciona así. Siempre funciona así. Ella dice, bueno, el Cana, estate quietito, que yo he orado al Señor, que de un momento a otro te digo, mira, que ya hace unos meses que no me viene lo que me tiene que venir y creo que estoy embarazada. Es que esto no funciona así. Esto no funciona así. Si lo natural, Dios lo ha creado. Y Dios se mueve en lo natural. Si no estés espiritualizándolo todo, porque entonces lo que vas a hacer es echarte piedras contra tu propio tejado. ¿Vale? Entonces, aconteció que al cumplirse el tiempo, claro, es que los tiempos se tienen que cumplir, ¿vale? Esto no es apretar un botón, hay que tener paciencia. Después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, Shemuel, el que Dios oye, o el oído por Dios, ¿no? Y le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer
Ya era el año que viene, ¿no? El año siguiente, sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, escuchen, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Ahora, los niños en aquella época estaban mucho tiempo. No es como hoy en día, que bueno, dale 15 días, un mesito, un par de meses. No, los niños estaban a veces años, años, chupando la teta, hablando claro. Entonces dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Esto es tremendo, desprenderse de una madre, por mucho tiempo que el niño estuviera, chupando la teta de su madre, pues hombre, por mucho tiempo que estuviera, pues ¿cuánto tiempo pudo estar? ¿Cuánto tiempo pudo estar? ¿5, 6, 7 años? Bueno, pues tarde o temprano, bueno, hay algunos que siguen igual hasta los 37, 40 años, ¿Vale? Tienes que decirle, para allá, tienes a tu madre seca ya, ¿no? Vete a chupar a otro lado. Elcana, su marido, le dice, haz lo que bien te parezca. Yo veo un cambio en la actitud de Elcana también, Al principio no entendía nada, porque llora, ¿qué te pasa? Estás rara, no come. Ahora yo veo un cambio en él también, Es muy bonito cómo el Señor tiene que obrar en él y en ella. Oye, no solamente en uno. Dice, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Escucha, no lo llevó con las manos vacías, sino que dice, con 3 becerros. Con 3 becerros. Vete a comprar un becerro hoy en día. Vete a comprar un becerro. ¿Cuánto te cuesta a ti un becerro? Yo no estoy muy puesto en esto, pero un becerro vale un dinero, Ahora tú retrocedes miles de años atrás, una familia normal y corriente, que no era una familia pudiente ni multimillonaria, que compran 3 bueyes, 3 cabezas de ganado. Y entonces no solamente eso, sino que dice, lleva un efa de harina, una cantidad de harina, una vasija de vino, y lo trae a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Evidentemente eso es una ofrenda que lleva al templo, al tabernáculo. Dice, y matando el becerro. Pero si te das cuenta, en el versículo 24 dice, habla de 3. Es que no mataron a los 3. Uno era para el sacrificio y los otros 2 eran para el sacerdote. Eso es lo que nos está dando a entender la Escritura. Era la ofrenda que se le daba al sacerdote, ¿verdad? En aquella época. Entonces, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Y el Señor me dio lo que le pedí. Es que a veces no recibimos porque no pedimos, dice la Biblia. También hay otro versículo que dice, pedid y recibiréis. Y también hay otro que dice, pedís, pero no recibís porque pedís mal. Entonces uno tiene que ubicarse y saber, ¿verdad? Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor, y adoró allí a Dios. Sí, esta mujer vemos que pasa por un largo proceso. Claro, lo que uno lee, lo que yo he leído ahora en unos minutos, esto lleva un tiempo. Este capítulo es un capítulo que ocurrió durante años. Eso es lo grandioso de la Biblia, que podemos leer en pocos minutos lo que ocurrió en años, ¿no? Una mujer desesperada en su matrimonio por una situación terrible que ella sabe perfectamente que ella no puede hacer absolutamente nada. Entonces yo solamente digo una cosa. Lo que tú puedas hacer, no te preocupes, ocúpate en lo que puedes hacer. Y en lo que no puedes hacer, ponlo en las manos del Señor. Fíjate qué fácil. ¿Puedes hacer esto? Sí, pues hazlo, ya está. ¿No puedes hacer tal cosa? No, pues no te preocupes. Déjalo en las manos del Señor. El ser humano es tan cabezón que lo hace al revés. Se quiere ocupar de lo que no puede hacer. Se preocupa, porque como no puede hacerlo, por más que lo intente, siempre fracasa. Y lo que en el fondo debería hacer, no lo hace. No. Tienes que cambiar el chip. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? En el caso de ella, pues lo primero, orar. Venga, empieza orando. Empieza a orar, derrama tu alma delante del Señor. No vayas por las casas quejándote a la vecina. Mira que mi marido no sé qué. Mira cómo se meten conmigo. Mira Penina. No. Lamentos, y levantando por ahí pena, eso nos arreglan los problemas. Tú enciérrate en la presencia del Señor. Dice la Escritura, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces lo primero que ella hace es decir, bueno, vamos a ver, este problema
no se soluciona ni con dinero, ni yendo al médico, ni levantando pena y lástima y compasión. Este problema que yo tengo es un problema que se me escapa de las manos. Ni siquiera poniéndome de acuerdo con mi marido lo podemos solucionar. ¿Quién me puede a mí sacar de este atolladero? ¿Quién me puede a mí ayudar a esta situación que yo tengo? Este problema físico. Muy bien, ¿el Señor? Pues el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Ella derrama su alma delante del Señor. Y yo no veo a Ana otra vez agobiada, preocupada, quejándose, sino que yo la veo que vuelve a una vida normal, donde mantiene relaciones con su marido, donde ella dice que no está más triste, ¿sí? Pone todo de su parte para cambiar su actitud. Cuando una persona está triste, la forma como habla, la forma como te mira, la forma como se viste incluso, pues delata que estás pasando un problemón. Ella no, ella dice, no estuvo más triste. Ahora, añádele a eso todo lo que quieras. Y dice que empieza a comer, lleva una vida normal. Todavía no has sentido los síntomas de un embarazo, acaba de orar. ¿Qué síntomas va a sentir si aún no ha tenido oportunidad de estar íntimamente con su marido? Pero ella cambia su actitud. Y después cuando llega a la casa, pues hace lo que tiene que hacer una mujer casada, cumplir con su marido, y ella espera en el Señor. Pero no empieza a estar gozosa y no empieza a comer y no empieza a actuar de una forma diferente cuando ya sabe que está embarazada. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que ella se levantó, porque se ve que estaba postrada, evidentemente, se ve que estaba orando, de rodillas o tirada en el suelo, vete tú a saber. Dice, ella se levantó y comió y no estuvo más triste. Y después habla de que su marido, Elcana, se llegó a ella y tal y cual, pero ella toma medidas antes de. No sintió nada, no vio nada, no se le apareció un ángel, no tuvo una visión, un sueño, sino que ella creía que si ella oraba y clamaba a su Dios la iba a ayudar y le iba a responder. Fíjate que Dios no le habla, Dios no le dice, bueno, no te preocupes que vas a ser madre. Dios no le dice nada, es más, el único que le dirige la palabra, la dirige mal. Para tirarle un jarro de agua fría, ¿no? Estás borracha, ¿verdad? Ya está bien, ¿no? Venga, consume ya tu vino, deja de estar ebria, y le dice, no, es que me estás malinterpretando. Pero es que a nosotros no nos debe de importar cuando hacemos las cosas bien, cuidado, ¿eh? Dice, cuando hablen contra vosotros, que digan mentiras, que no digan teniendo la razón. Si te llaman ladrón, oye, que no tengan razón llamándote ladrón. Si te llaman cualquier cosa, pues que mientan, ¿eh? Bienaventurados somos, dice la Biblia. Pero cuidado si cuando nos dicen algo tienen razón en lo que están diciendo. Eso es el testimonio, ¿no? Entonces, esta mujer vemos que derrama su alma delante del Señor. Ella cambia previamente a estar con su marido, porque a veces nosotros caemos en un grave error. Es que yo no voy a cambiar porque yo veo que tú sigues igual. ¿Cómo has dicho? A ver, repítelo otra vez. Es que a mí me da igual si tú cambias o no. El primero que tiene que cambiar soy yo. Es que claro, es que tú no cambias, es que tú siempre estás igual. Es que a ti no te debe de importar si cambia o va a peor la persona. Ana sabía perfectamente de que esa no es una actitud de una creyente, acongojada de espíritu, amargada, llena de aflicciones, pero ¿qué tipo de vida llevas? Es que olvídate ya de que eres una mujer casada, olvídate ya de tus vecinas, de tus familiares, es que la vida que llevas no es vida, ni es nada, eso es una tortura, eso es un infierno. Por lo tanto, la primera que tiene que cambiar eres tú, Ana. ¿Has orado? Ahora cambias. Claro, cuando llegues a la casa, la otra, Penina, ella no va a cambiar. Penina no cambió nunca. La Biblia no dice que Penina se dejó de meter con ella. Penina seguirá siendo Penina toda la vida. Siempre habrá una Penina en tu vida. Siempre habrá una persona que te diga, tú eres cristiano y tú no sé qué. Y tú no... Pero a ti no te preocupe lo que digan la madre de él, la madre de ella, la madre del primo. A ti no te importa. La que tiene que cambiar de actitud eres tú, porque tú eres la que has derramado tu alma delante del Señor. Tú has demostrado una actitud de espiritualidad, de fe, de confianza en el Señor. Por lo tanto, ahora hay que pasar a la acción, hija. No, yo no quiero comer. ¿Cómo que no quieres comer? Es que no comías porque estabas triste. Pero si ahora no comes después de haber orado, entonces no sé a quién has orado. No sé a quién has orado. Entonces veo en Ana una persona coherente con su fe. Es que hay tanta incoherencia en algunos cristianos. Oran y luego se siguen quejando.
Oran al Señor, vienen al culto, escuchan la palabra, vienen a las reuniones de oración, pero luego siguen, es que no tengo trabajo, es que no tengo tal. Pero vamos a ver, pero tú no te das cuenta que la oración tiene que ir acompañada de una serie de ingredientes que van a fortalecer esa oración. Tú no te das cuenta que la oración que tú haces y la pones delante del Señor, tú te puedes cargar, la puedes llenar, la puedes contaminar tu fe con tu actitud. Porque si sigues igual, entonces yo creo que tú no has entendido lo que acabas de hacer. Tú has orado al Dios vivo, al Dios que tiene ojos y ve, al Dios que tiene boca y habla, al Dios que tiene oídos y oye. Si tú crees que yo he orado a un Dios que me oye y que responde, porque la Biblia dice, clama a mí. Claro, pero podía haber dicho, clama a mí, punto. Bueno, pues clamo, pero no te prometo nada. No, pero es que el Dios que me dice, clama a mí, añade una frase extraordinaria. Y yo te responderé. Jeremías 33:3, para más información. Clama a mí y yo te responderé. Pero no pone punto, sino dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que ese versículo es una bomba. ¿Por qué no se lo aprenden de memoria? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venga, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ustedes solo, clama a mí. ¿Dónde está? Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Entonces yo clamo al Señor. Claro, Ana oraba, ¿por qué? Porque quería ser madre. A lo mejor tú dices, ay, yo no voy a hacer esa oración porque como yo ore al Señor y me haga madre ahora a estas alturas, imagínate el lío en el que me meto. Bueno, una señora de 90 años oró y el Señor la dejó, así que ten cuidado lo que oras. A lo mejor tú tienes que orar por otra cuestión, no importa, pero ora con fe. Ora con fe, dice la Biblia. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. ¿Cuándo? No lo dice. Él hará. Bueno, pues cuando Él lo crea conveniente, ¿no? Entonces ella se vuelve a la casa y de repente, al tiempo se da cuenta de que ella está embarazada. Amigo, entonces ahora tienes que recordar todo lo que has dicho en aquella oración. Porque una vez escuché un pastor que decía que hay cristianos que pasan de la oración a la amnesia. Le hacen todo tipo de promesas al Señor. Señor, si tú me ayudas, si tú tal, si tú cual, yo te prometo que no sé qué. Y después el Señor obra y ya ni se acuerda ni lo que dijo ni nada, ¿no? Esta no. Ana tenía muy buena memoria y dijo, yo oré por este niño. Yo le pedí que si era un niño varón, yo se lo dedicaría al Señor todos los días de su vida. Entonces, claro, ella sabe que tiene que ser coherente. Hay un versículo por ahí que ustedes conocen perfectamente, que está en Eclesiastés, que dice, es mejor que no prometas. Es que tú no estás obligado a prometer nada. Tú no estás obligado a prometer nada. Ahora, la Biblia dice, si prometes, tienes que cumplir lo prometido. Y más cuando se lo prometes al Señor. Tú sabes que hay 3 personas a las cuales no se le pueden hacer promesas, porque la van a recordar toda la vida. Una es la mujer, otras son los hijos y otra es el Señor. Como tú le prometas a tu mujer una cosa y no la cumple, amigo, eres hombre muerto. Eres hombre muerto. Tú me prometiste, ¿verdad? O a tus hijos, papá, tú me dijiste, y al Señor dice que es mejor no prometerle que prometer y no cumplir. Sé pronto en cumplir tus promesas al Señor. Este es un tema que a lo mejor algún día hablaremos en la Biblia porque se ha desvirtuado tanto el tema de las promesas y de los votos, ¿verdad? Pero en la Biblia hay casos, hay muchos casos y es bíblico. En un momento determinado hacer una promesa, pero no como un trueque. Cuidado, cuidado, no es un trueque. Yo te prometo tal a cambio de cual. No, así no funciona el voto. Entonces, esta mujer le dijo, hombre, si ya me has dado la bendición grande de poder ser madre, que es lo que yo he querido toda mi vida, pues ahora que tú me lo has dado, qué mejor que mi hijo se dedique a lo que mejor se puede dedicar un hombre en esta vida, que es a servir al Señor. Hombre, no es que sea malo dedicarse a cuestiones de la vida, pero ella dice, pues si el Señor me lo dio, yo se lo encomiendo al Señor. Entonces ella lo único que pidió es que le dejaran un tiempito, unos años, tenerlo en casa. Y yo creo que la influencia, esto ya es de mi propia cosecha, yo creo que la influencia y la enseñanza de Ana en la vida de Samuel fue tremenda, tremenda. Porque dicen que los primeros años, primeros 5, 6, 7 años del niño, son como una esponja.
Y ahí lo marcas para bien o para mal. De hecho, es curioso que cuando muchas personas ya son muy mayores, recuerdan muy bien su infancia. Lo bueno que fue o lo terrible que fue, pero después olvidan otras cosas de la vida, ¿no? Sin embargo, como la infancia, como que es una etapa de la vida, como que se queda tan impresa, tan interiorizada en la vida de la persona, que muchas personas son el fruto de lo que se sembró en ellos cuando eran niños. Bueno, el famoso proverbio, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Son promesas que hay por ahí por la Biblia, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, en el caso de Ana, una influencia tremenda, porque Samuel marcó una diferencia en su época. Samuel fue un hombre de Dios tremendo, casi 40 años de ministerio. Pero después, viendo este tema, veo que hay otra crianza de otro niño pequeño que lo marcó. Y fíjense, Moisés. Moisés, cuando lo encuentra la hija del faraón, ven que es un niño de 3 meses, este niño tiene todavía que estar en el pecho de su madre, pues por ahí aparece Miriam, que es su hermanita, y le dice, si quieres busco a alguien que te lo críe. Claro, ¿a quién se lo va a criar? La madre, ¿no? Y entonces le dice, venga, llévatelo, y la costumbre era hasta que fuera destetado. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en la casa de su madre y en la casa de Miriam? Yo no sé cuánto. Nadie tal vez con seguridad te lo puede decir. Lo que sí te puedo asegurar con todo el sentido es que esos años que estuvo en la casa Moisés con su madre y con su padre y con sus hermanas, con su hermano Aarón y Miriam, lo marcaron para toda la vida. Lo marcaron para toda la vida, porque luego se lo llevan y se va a vivir al palacio del faraón. Y ahí se pierde el contacto. Y cuando él tiene 40 años, dice, es que yo me he criado aquí, este es como si fuera mi padrastro, mi madrastra, pero mi pueblo está en las calles. ¿Cómo lo sabía él? ¿Verdad? ¿Cómo sabía él? Porque él fue criado, dice según, en toda ciencia de Egipto. Él era un egipcio. Hablaba como los egipcios, caminaba, se vestía como un egipcio, pero aquella enseñanza lo marcó, que dice que él salió un día por las calles y él no tenía esa arrogancia de los egipcios, de decir, mira los asquerosos esclavos estos, dándole patadas, sino que él vio que un egipcio golpeaba a un hebreo y a él se le revolvieron las entrañas. Él dice, no, yo no puedo permitir, porque él tenía esa conciencia de que, bueno, yo he sido criado allí, pero yo no soy de allí, yo soy de esta gente. Y dice que se levanta contra el egipcio con tal ira que lo mata. Luego, la enseñanza que le dieron a este niño de pequeño lo marcó para toda la vida, fíjate Moisés. Y en la de Samuel exactamente igual, porque ella lo entrega, se lo lleva a Elí, y el domingo pasado de qué hablamos, hermano, que se lo llevó y lo metió en un ambiente que aquello era un desastre. Yo hoy lo leía otra vez, si quieren después podemos leer un poquito, pero yo lo leía y yo decía, Dios mío, pero esta mujer, claro, es que ella le prometió al Señor, pero es que lo llevó al peor sitio, es que no podía haber peor sitio para crecer sanamente, espiritualmente hablando, que la casa de Elí. Hombre, Elí era un bonachón, un hombre que dice que no le corregía a los hijos, todo se lo permitía, ¿verdad? Pero es que los hijos de Elí eran terroríficos, eran demonios. Bueno, yo dije el domingo que en el texto original aparece Benei Belial. No dice hijos de Elí, eso dice en español. No, en hebreo dice Benei Belial, eran hijos del diablo, eran terribles. Oye, vamos a ver, violando a mujeres en la puerta del tabernáculo, ¿pero esto qué es? Eran terribles, que las violaban, las forzaban. Llegaban allí, agarraban las ofrendas, se las arrancaban a la gente, o me la das o te la quito, le decían, ¿no? Abusadores, eran hombres impíos, perversos, terribles. Y allí voy a meter yo a mi hijo. Por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche, viendo la conducta, viendo el comportamiento. Bueno, pues leyendo un poquito más adelante, resulta que encuentro versículos tremendos, muy impactantes. Estamos en 1 Samuel y dice, por ejemplo, el capítulo 3. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que Samuel una noche recibe un llamado cuando es un niño, y Dios le habla y le da una palabra impresionante para Elí, para Ofni y para Fines. Y le da una palabra profética terrible, diciendo, en un día morirán tus hijos, cosa que ocurrió. Pero sin embargo, en el capítulo 3, versículo 2, dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver,
Claro, en aquellos días no había luz eléctrica ni nada. Imagínate la oscuridad, lo oscuro que tenían que ser las noches en aquellos tiempos. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel y le dijo y le respondió: heme aquí. Dios, ¿cuánto tiempo hacía que Dios no llamaba a nadie? Siglos, siglos. Y Dios le habla por nombre. Y entonces corriendo, claro, el niño no es consciente, ¿no? Sale y le dice a Elí: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Oye, con qué naturalidad, ¿no? Dios llama a este chico, ¿no? Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Servía a un Dios que no conocía. Esto es un mensaje tremendo, ¿no? Sirvo a un Dios que en el fondo no sé ni cómo habla ni quién es, pero por fe lo sirvo, ¿verdad? Porque en el servicio descubrió al Señor. Eso es muy bonito, ¿no? Sirviendo, descubrió al Señor. Y entonces dice que el Señor lo llamó por tercera vez y le dijo: Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí. Ahora entiéndeme, ya era, a la tercera va la vencida, ¿no? De ahí vendrá. Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven, ¿no? Pero la palabra que recibe es impresionante, ¿no? El día siguiente casi le da temor a Samuel decirle todo lo que el Señor le dijo la noche anterior para Elí, para sus hijos, ¿no? Entonces yo veo que en ese ambiente de corrupción, de inmoralidad, de abuso, Dios va forjando y Dios va preparando y Dios va levantando a un hombre que va a dirigir el destino de la nación por 40 años y va a ser un hombre clave en la historia de Israel, y él va a ser el que va a ungir al primer rey de Israel, a Saúl, que va a ser un desastre como rey, pero el Señor le va a dar el privilegio de no dejarlo con ese dolor, con esa pena de que el país se va al garete, sino que Dios tiene un futuro alentador y le permite ungir al segundo rey de Israel, que no iba a ser de la descendencia del primer rey, de Saúl, no va a ser de la tribu de Benjamín, porque recuerden este dato muy importante: Saúl, el primer rey, era de la tribu de Benjamín, pero en Génesis 49, Jacob da una palabra profética impresionante. Él reúne a todos los hijos, ahora vamos a leer un poco, Génesis 49, y los llama y les dice: vengan para acá. Y les da una palabra profética y les marca el destino a cada uno de sus hijos. Y a Judá, a su hijo que va a ser el futuro descendiente de la tribu de Judá, le dice que el cetro, la monarquía, el rey, el Mesías, iba a venir por la estirpe y por la descendencia de Judá. Por lo tanto, Saúl no podía seguir siendo el rey eternamente y para siempre, sino que Dios le dice: yo he escogido a otra persona. Era un desconocido, nadie sabía ni dónde estaba, ni nada de nada, no era conocido, pero el Señor sabía dónde estaba. Porque así como estuvo durante años preparando en la clandestinidad oculta, de una forma oculta, a Samuel, el Señor ha estado preparando a un jovencito, un tal David, en las montañas, que es el más pequeño de 8 hermanos, y dice la Biblia que ese era fiel, ese era obediente, y ese va a ser el segundo rey de Israel. Fíjate que los demás hermanos no querían atender las ovejas de su padre, pero este sí. Este se iba al monte y estaba días con lluvia, con frío, con invierno, con verano, cuidando ovejas, pero no solamente cuidándolas, porque claro, tú puedes estar cuidando una cosa, pero cuando ves un peligro salgo corriendo. No, es que este no se iba, porque su padre le dijo: tú me cuidas las ovejas, y él lo asimiló tan profundamente que dijo: si mi padre me dijo que yo cuidara, que eran poquitas, ¿no?, esas pocas ovejas, yo me voy a jugar la vida por las pocas ovejas de mi padre. Y dice que se enfrentó contra leones. Dios, que esto es tremendo. Y pelear con un león. Se enfrentó contra osos. Es que nadie sabía nada, porque él no contaba estas batallas. No era como, por ejemplo, José, ¿no?, que llegaba a la casa y le contaba a todo el mundo lo que había soñado, lo que iba a hacer en el futuro. Este no decía nada a nadie, ¿verdad? Por eso cuando llega al campamento de Saúl, el rey de Israel, la gente lo menosprecia porque dice: ¿y este de dónde salió? ¿Este quién es? ¿De dónde viene este enano? Viene aquí ahora alardeando, que no sé qué. Pero claro, lo ven que lleva unas ropas y dice: ¿y las melenas estas de dónde las lleva? Y estas pieles, dice: no, es que yo he matado leones.
Toma los leones. Sí, sí. ¿Tú montaste en león? Sí, y un oso. ¿Pero este quién es? ¿Este quién es? Entonces vemos que el Señor le permite ungir al segundo rey de Israel, y es un libro extraordinario, porque vemos que por una parte como que entra la oscuridad al futuro del país, pero por otra parte el Señor siempre tiene misericordia de su pueblo, ¿no? Ahora, déjeme que vayamos al capítulo 2, por favor. El capítulo 2, versículo 12, lo leímos el domingo, pero quiero recordarlo. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Estos hijos de Belial no tenían conocimiento de Dios. Es que hay un momento en la vida de Samuel que se dice lo mismo. Él no conocía a Dios, pero le conoció. Pero es que estos ya no son niñitos, estos ya son hombres hechos y derechos y son sacerdotes. ¿Y cómo puede ser un hombre adulto sirviendo en el templo sin conocer a Dios? Esto habla muy mal de esta persona. No conocían a Dios, aunque tenían el cargo, pero no conocían al Señor, al cual servían. Esto me hace recordar a tanta gente que conozco en Israel, ¿verdad? Que hacen aparentemente muchas cosas para Dios, pero de Dios en el fondo no tienen ni idea. Te lo digo de verdad, con dolor en mi corazón, ¿no? ¿Verdad? Conoces tanta parafernalia, toda la liturgia. No, ahora no toca esa oración, ahora toca esta. Y no se puede hacer así, se puede hacer esta con los pies juntos y esta así y la otra así. Se saben todo, pero en el fondo no conocen al Señor. Y estos eran iguales. Estos eran levitas. Esta gente se sabía de memoria cómo se tiene que encender la lámpara y cómo se echa el aceite y cómo se mata al animal y cómo se amarra y cómo no sé qué, pero no tenían conocimiento del Señor. Tenían conocimiento de la liturgia, de lo religioso, pero no del Señor. Y lamentablemente esto es el espíritu de la religión. Gente que son capaces de hacer un montón de cosas, oraciones, rezos y tal y cual, pero en el fondo la tragedia es que no conocen al Señor. Y es una lástima, ¿no? Gente que tú dices, fíjate tú, no conocen al Señor y cómo se esfuerzan. El día que le conozcan, ¿cómo serán, no? Y entonces dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Eso es una locura, ¿no? Metían en el perol, en la olla, el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues si es que no tienes que hacer eso, si es que ya el que iba a ofrendar sabía cuál era la parte que se daba previamente al sacerdote, hombre, y cuál era la parte que estaba establecida para el sacrificio. ¿De dónde viene esto de que tener un gancho? Aquí parece un pirata que viene y mete ahí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, entonces dice, lo metía en el perol, en la olla. Bueno, versículo 15, asimismo, antes de quemar. Esto es un disparate. Antes de quemar el sacrificio, él venía, y le decía, dame la carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen primero la grosura y después toma lo que quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? En ese ambiente se crió Samuel. En ese ambiente, y en ese ambiente le habló el Señor a Samuel. Por eso, en cierto sentido, es una excusa al decir, no, es que yo estoy rodeado de inconversos, es que nadie cree en el Señor, es que yo me siento solo. Bueno, pues más solo que Samuel, sin padre, sin madre, sin hermanitos, sin un buen ejemplo, sino todo lo contrario, y mira cómo se mantuvo en el Señor. Entonces tú y yo no tenemos excusa para decir, es que yo estoy solo en la clase, yo estoy solo en la universidad, yo estoy solo en la familia. ¿Y Samuel? ¿Y Samuel? ¿Te imaginas que nos cogieran a nosotros o a nuestros hijos, los cogieran y los llevaran ahora a Irak o a Afganistán, a una ciudad de esas, y lo metieran ahí en un antro de esos de perversidad? Sin embargo, Samuel se mantuvo, porque estoy plenamente convencido de que el tiempo que Samuel estuvo viviendo con el sacerdote Elí en Silo, estoy plenamente convencido de que Ana no dejó nunca de orar por él. Aunque la Biblia no lo diga, yo creo que Ana oró antes, durante y después, hasta el día de su muerte, por la vida de su hijo. Y eso es el mejor favor que le podemos hacer a una persona que amamos y respetamos, orar por él, orar por ella. No cuando de vez en cuando que nos acordemos, sino orar por él, orar por ella, orar por él. Oye, mira, pasarán tormentas, vendrán huracanes, pasará esto, pasará lo otro, pero esas oraciones Dios las ha tomado en buena nota, y Dios, no quiero decir la expresión tarde o temprano, es una forma de hablar, Dios va a responder y Dios va a honrar la fe de esa madre, de esa familia, que va a ver a su hijo otra vez volver a los caminos del Señor. Estoy plenamente convencido, porque lo hemos visto muchas veces y lo estamos viendo también últimamente entre nosotros.
Para terminar, quiero leerles parte del capítulo 49 de Génesis, donde les dije que Jacob, la noche o el día que se iba a despedir definitivamente de sus hijos, los reúne y ora por ellos, les da palabra. Y en Génesis capítulo 49, las que están siguiendo la lectura de cada día, uno van por ahí, ¿no? ¿Por dónde vais? ¿Por dónde van? Por el 40. Bueno, entonces dentro de unos días van a leer este capítulo. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: juntaos. Génesis 49, versículo 1. Juntaos, os declararé, esta expresión es tremenda, lo que ha de acontecer en los días venideros. Con el telescopio de la palabra profética les dice: vengan, que ustedes no se enteran de la película, pero yo les voy a contar lo que va a pasar en los próximos días venideros. Y les dice: juntaos, oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, ese es el primero. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y ahí le lanzó el jarro de agua fría. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Es decir, lo que has hecho, aunque seas el primogénito, aunque yo te tuve cuando estaba en mi plena vitalidad y fuerza como hombre, tú no vas a ser el principal, porque lo que hiciste te trae consecuencias terribles a tu vida. Dice que Rubén se acostó con una de las esposas de su padre. Y su padre le dijo: lo lamento mucho, pero tú no vas a ser el principal. A estos dos, a Simeón y a Leví, los pone juntos. A todos los demás les da palabra por separado. A estos dos no. Y ahora les voy a decir por qué. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ahora, fíjense bien, esto tiene que ver con aquella matanza injusta, cruel, que cometieron cuando Dina, ¿os acordáis de Dina? Una de las hermanas de ellos fue violada. Dice que salió y entonces dice que el príncipe de la tierra de Siquén, creo que era, la viola. Y entonces, imagínate, terrible, ¿no? Estos guardan el rencor. Qué tremendo es el rencor, ¿eh? Qué tremenda es la amargura. Ese espíritu no perdonador que pueden pasar generaciones, años, ¿verdad? Como no lo sacas de ti, te termina matando. Dice la Biblia que llegaron a un acuerdo y dijeron: mira, lo que ustedes han hecho no se hace entre nosotros, esto es una vileza, esto es un abuso. Pero dice que él de verdad se enamoró de Dina y dijo: bueno, yo quiero corregir, yo quiero pedir perdón, ¿qué tenemos que hacer? Y le dijeron: lo que tienen que hacer es circuncidarse. Bueno, eso es convertirse. Eso sería, tienen que convertirse. Si nosotros no podemos emparentar con inconversos. Entonces lo que tienen que hacer es circuncidarse. La circuncisión era la señal del pacto. Cuando una persona se convertía, utilizaríamos ese término nosotros, se tenía que circuncidar. Por eso ustedes van a encontrar que el Señor salió en el encuentro a Moisés para matarlo porque no había circuncidado a su hijo. Entonces ellos aceptan, ¿vale? Nos vamos a circuncidar, con lo que eso conlleva. Renunciar a la idolatría, convertirse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dejar la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dijeron: adelante, estamos dispuestos. Toda una ciudad entera, Al tercer día, estos dos, Leví y Simeón, dicen: oye, ahora están los hombres en el peor momento. Entonces acaban de circuncidar, no son niños que se hayan circuncidado, son gente adulta, sin anestesia. Ahora si les atacamos no tienen fuerza para defenderse. Y los reventaron a todos. Mataron a todos los hombres de la ciudad
hicieron una masacre, una injusticia, porque una cosa es pelear contra una persona que te está atacando. Cuando dice la Biblia no matarás, realmente el mandamiento dice no asesinarás. Eso es un asesinato. Eso no fue en defensa propia, sino esto fue un crimen, esto fue una injusticia. Ustedes han puesto unas condiciones, el pueblo las ha cumplido y ustedes les mienten y van y los asesinan. Eso no está permitido en la palabra de Dios, eso es un crimen. Entonces cuando Jacob se entera, dice, yo no puedo permitir esto. Por eso dice que ustedes son alejados de mí, esa ira, ese furor. Leví, digamos que rectificó cuando dice la Biblia que se levantó contra los que habían adorado en el desierto al becerro de oro y dice que se lanzó, ¿verdad? Hizo una limpieza en el campamento. Entonces ahí como que restituye un poco la vida, ¿no? Pero Simeón por el contrario no. Entonces no vamos a leer todo el capítulo, solamente quiero llevarles al capítulo al pasaje de Judá, porque es un capítulo muy largo, pero fíjense que cuando le habla el Señor a Judá, y digo esto porque David, el segundo rey de Israel, era de la tribu de Judá, le dice en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos te van a alabar. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ay, amigo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Escucha, no será quitado el cetro de Judá. Ahí está, el cetro, que es lo que representa el poder, la monarquía, ¿no? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo. ¿Qué es esto? Shilo es uno de los nombres del Mesías. Escuchen esto es tremendo, esto es tremendo. Lo voy a volver a leer. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Cristo, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces se le da a la tribu de Judá el cetro, la autoridad para ser rey, y dice, y no se le va a quitar a Judá el cetro, la autoridad, hasta que venga Shilo. ¿Vino ya o no vino? Por eso cuando nació el Señor Jesucristo, el rey de Israel no era de la tribu de Judá, era un idumeo llamado Herodes el Grande. Por eso Cristo tenía que haber nacido en aquella época, no podía haber nacido antes, porque si hubiera nacido antes, estaba el nazí. El nazí es el que llevaba, no relacionen esa palabra con nada moderno porque se van a confundir. El nazí era el descendiente de la tribu de Judá que podía ocupar el trono como rey. Claro, ¿quién iba a poder ocupar el trono legal como rey? Nadie. Por eso Roma dijo, bueno, tú te ponemos como rey. Entonces dice que el cetro será quitado a Judá, no le sería quitado, y el legislador entre sus pies hasta que viniera Shilo. Cuando vino el Señor Jesucristo, los magos de Oriente vinieron, van al Herodión, van al palacio del rey Herodes, pasan la primera guardia, pasan la segunda guardia, tocan las trompetas, le dicen al rey, hay unos señores allá afuera. Claro, era toda la parafernalia, no es que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino, era toda la parafernalia, no entrabas al trono del rey así por la cara, sino que había todo un ceremonial, se anunciaba, vienen personas de Oriente cargadas con oro, incienso, con mirra, y entonces cuando les dan autorización para llegar al trono donde está el rey Herodes, la pregunta es un poco incoherente, la pregunta es un poco extraña. ¿Ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de lejanas tierras, venimos de Oriente. ¿Y a qué vienen ustedes aquí? Venimos a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el Oriente. Si lo tienen delante al rey de los judíos, no. Tú no eres el rey de los judíos. A ti te han puesto, tú no eres ni judío. Nosotros venimos a adorar al verdadero, al rey de los judíos. Entonces Herodes dice, llama a los que conocen la Escritura y dice, oye, vengan para acá. ¿Hay algún versículo en la Biblia, hay algún versículo en la Tanaj que diga dónde tiene que nacer el Mesías, el rey de Israel? Le dicen, sí, claro que lo hay. En Belén de Judea
tiene que nacer el Mesías, porque así lo escribió el profeta Miqueas. Entonces le dice, vayan a adorarle y después vienen y me dicen dónde está, que yo voy después y lo adoro también. Mentiroso. Y cuando se van, dice, tráigame papel y tinta. Y empieza a escribir y dice, a partir de ahora, los niños menores de 2 años, dice, ¿cuándo salieron ustedes de su tierra? No, en tal fecha. Salieron en esa fecha, más o menos como 2 años. Ok. A partir de ahora, todos los niños que vean por ahí, menores de 2 años, les cortan el cuello y me los decapitan. Entonces te das cuenta cómo nació en el momento exacto el Señor Jesucristo, y entonces Judá perdió el cetro hasta que viniera Shiloh. Y por eso el segundo rey de Israel y todos los demás, el primero no, primero fue una cosa que el pueblo se empeñó, pero a partir del segundo todos los reyes de Israel eran de la tribu de Judá. Incluso el Señor Jesucristo es de la tribu de Judá por parte paterna, Mateo 1, y por parte materna, Lucas capítulo 3, demostrando que nadie podía ser rey de Israel si no era de la tribu de Judá. Como se sabe también que nadie que no sea de la tribu de Leví puede ser sacerdote. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo es posible que la Biblia lo llame a él sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Y ahí los judíos te pinchan con sus preguntas saduceas, tratando de confundirte. Dice, bueno, vale, de la tribu de Judá puede ser rey, puede ser Mesías, pero dice que él es sacerdote para siempre, pero él no puede ser sacerdote para siempre, porque él no es de la tribu de Leví. Pero es que eso tiene también una explicación que Dios mediante se la daré en el próximo día. Amén, hermano. Oramos al Señor. Oramos un momentito al Señor. Qué bonita es la Biblia, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Como la Biblia es una pasada. Ustedes disfrutan oyendo, yo disfruto enseñando. y yo aprendo enseñando. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de este libro que hemos comenzado a leer y que queremos descubrir las maravillas que están ocultas en él, Señor. Enriquece nuestra alma y nuestra vida a través de la lectura de tu palabra cada día. Y te pido, Señor, en el nombre bendito y soberano de Jesús, que tú sigas bendiciendo y pastoreando nuestras vidas como hasta el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias por todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos queridos. Voy a pedirle a